Bueno, pues buenos días a todos y gracias por asistir a estas conferencias que hemos organizado. En primer lugar está con nosotros Iván Contreras Fernández Dávila, que es profesor el equivalente a profesor titular en la Universidad de Girona y esperemos que pronto catedrático. Y bueno, para mí es un placer presentar a Iván porque Iván hizo la tesis con nosotros aquí en la Facultad de Informática y estudió en Aranjuez, donde estaba yo entonces de coordinador de la escuela. Y bueno, pues, después de terminar la tesis se fue a Girona a trabajar con el profesor Josep Pell y desde entonces lleva ahí, pues como preveíamos, haciendo un gran trabajo en una gran carrera. Entonces os va a contar este tema de diabetes y digital twins y inteligencia artificial generativa. Así que nada, Iván, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Iñaki. Pues sí, la verdad que hace ilusión venir después de casi 10 años a presentar aquí en el mismo sitio donde presenté la tesis. Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser dar un paseo por las diferentes aplicaciones, por algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa aplicada para diabetes. La inteligencia artificial generativa durante la última década, especialmente durante los últimos años, ha tenido un boom, ¿no? Y ha llegado incluso al usuario final en modo de generadores de texto, todos los conocemos como ChatGPT, o generadores de imágenes, como por ejemplo el que tengo, un ejemplo es el que tengo la diapositiva, ¿no? que se supone que representa la diabetes, la gota de sangre y la inteligencia artificial soportándola, ¿no? Y bueno, me pareció curioso traer este ejemplo porque esto lo hice para un proyecto docente el último año y la semana pasada volví a coger el mismo prompt y lo metí en el generador de imágenes y fijaos que como en un año, no sé si se aprecia desde allí, pero como en un año la mejora de las texturas, la mejora de la calidad de la iluminación, los detalles de la propia imagen, o sea, solo en un año la mejora que se ha conseguido en estos modelos, en el mismo modelo, ¿vale? pero mejorado, es tremendo. Entonces la IA generativa está consiguiendo grandes avances en general. Nosotros en concreto nos vamos a alejar de las aplicaciones del usuario final y vamos a ir un poco más al plano de investigación y vamos a centrarnos en la parte de diabetes. En concreto vamos a ver una introducción, vamos a ver 3 diferentes propuestas y luego líneas activas que tenemos actualmente. Bueno, empecemos con la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, incurable, que afecta a millones de personas por todo el mundo, básicamente un 10% de la población mundial. Además, no solo es grave tiene graves consecuencias para la salud, sino que en cuestiones de coste representa más o menos un 10% también del coste sanitario total de los sistemas de salud. La diabetes es como una familia de enfermedades y tenemos principalmente la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Aquí vamos a estar centrados en la tipo 1, que representa más o menos, de nuevo, un 10% de la población total de diabéticos. Para que entendamos un poco lo que es la diabetes, en un organismo sano, cuando nosotros nos alimentamos, ingerimos comida, estos alimentos pueden tener carbohidratos. Estos carbohidratos, por nuestro cuerpo, son descompuestos en glucosa que se dejan en el torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces es aquí donde el organismo necesita mover la glucosa que tenemos en nuestro torrente sanguíneo a los músculos para ser usada o a diferentes órganos para ser almacenada, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso, el cuerpo con el páncreas genera una hormona llamada insulina. Esta insulina es la que activa las células que transportan la glucosa y así la glucosa va a su objetivo final. En el caso de los diabéticos tipo 1, el problema es que el páncreas no genera suficiente insulina y al no generar suficiente insulina nos quedamos con altos niveles de azúcar en sangre. Estos altos niveles de azúcar en sangre se denominan hiperglicemia. Una hiperglicemia a corto plazo puede no tener consecuencias graves, ¿vale? Ni siquiera consecuencias. A medio y largo plazo puede tener complicaciones graves como la retinopatía, el pie diabético, incluso un ictus. Por lo tanto, tiene que ser tratada. La diabetes tipo 1 ha de ser tratada. Esto se hace con tratamientos intensivos de insulina, ya sea por medio de inyecciones o por medio de una bomba. Fijémonos un momento en este gráfico que tengo aquí. Aquí tenemos en azul oscuro, ¿vale? Los requerimientos de insulina de una persona sana. Es un día entero en el que tenemos 3 comidas, ¿de acuerdo? Si os fijáis, estos requerimientos de insulina, cuando tenemos una comida, son más elevados.
pero sin embargo seguimos teniendo requerimientos cuando no tenemos una comida. Esto lo tenemos que reemplazar por estas inyecciones de insulina, esta administración de insulina, ya sea con los bolos de insulina en las comidas o con lo que se denomina insulina basal. ¿De acuerdo? Esta glucosa, ¿vale?, que proviene de la comida, no aparece inmediatamente en sangre, sino que va apareciendo poco a poco, ¿no? El cuerpo la tiene que procesar. Esto es lo que denominamos el ratio de aparición exógena de glucosa en sangre, ¿vale? Es cómo aparece poco a poco la glucosa en sangre. También pasa lo mismo con la insulina. La insulina no tiene un efecto inmediato, sino que aparece en la sangre poco a poco. Esto lo denominamos plasma insulin. Y lo comento porque tanto la glucosa como el ratio de aparición exógena de glucosa en sangre y la insulina en plasma van a ser tres de las variables que vamos a ver, que vamos a modelar y que vamos a ver en esta aproximación. No sin antes hablar de que la propia tratamiento de la diabetes puede llevarnos a graves consecuencias, puede llevarnos a niveles bajos de glucosa en sangre porque nos pasemos con la insulina. Esto representa la hipoglicemia, se denomina hipoglicemia. Por lo tanto, estas consecuencias pueden ser, bueno, el coma diabético, incluso el fallecimiento de la persona. Tenemos que estar, los pacientes diabéticos para estar saludables tienen que estar en un rango determinado de glucosa. Bueno, pues esto es un estándar, ¿vale? Que entre 70 y 180 más o menos se considera que los pacientes de diabetes tipo 1 están en un rango aceptable, están controlados. Pero no solo eso, es que la diabetes tiene una variabilidad enorme, ¿vale? Hay una variabilidad de cómo afectan las cosas entre diferentes pacientes, o incluso en el propio paciente. Perturbaciones como el ejercicio, las enfermedades, el tiempo, ¿vale?, pueden variar a cómo afecta la insulina o la ingesta de carbohidratos a los propios pacientes. Entonces es una enfermedad muy difícil de gestionar. Y en la solución de ingeniería ha estado creando diferentes métodos de software y hardware para ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida. Sistema de soporte a la decisión, hardware de monitorización de glucosa, etc. Es aquí donde entra en juego uno de los principales conceptos que vamos a ver, que es el modelado de la diabetes, ¿vale? Para probar este tipo de sistemas, ¿vale?, para simular, necesitamos modelar la enfermedad. Para conseguir predicciones a futuro necesitamos modelar la enfermedad. Para personalizar las terapias necesitamos modelar la enfermedad. Entonces, bueno, pues clásicamente para modelar la diabetes tipo 1 se han utilizado lo que he denominado aquí modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Modelos matemáticos que usualmente están basados en modelos fisiológicos, ecuaciones diferenciales, que normalmente son deterministas, ¿vale? Normalmente, ¿eh? También hay modelos que incluyen variabilidad, estocasticidad, etc. Nosotros aquí nos vamos a centrar en modelos basados en datos, en los cuales no estamos asumiendo o simplificando un proceso biológico, sino que a partir de los datos estamos extrayendo la información para representar toda esta información de los datos en un modelo. Solo nos basamos en los datos para crear el modelo. Vale. Y es aquí, pues, donde entra en juego la inteligencia artificial generativa. Nosotros vamos a utilizar la IA generativa, que es una colección de métodos, ¿vale?, que vamos a aplicar a la diabetes. Este es, bueno, el big picture, la imagen general de todas las aproximaciones que hay en este campo. Todas o la mayoría, ¿vale? Es un resumen. Aquí tendríamos los métodos en la parte derecha o izquierda para vosotros, los métodos que más se están utilizando, por ejemplo las GANs, los autoencoders, los large language models. Por abajo tendremos toda la información, que es toda la información posible de la diabetes, básicamente, pues registros de glucosa, monitorización de insulina, etc. Y aquí estarían las aplicaciones que más se están utilizando en esta rama en específico: personalización de tratamiento de diabéticos, generación de datos, etc. Entonces, bueno, esto es simplemente la imagen general. Nosotros aquí vamos a ver algunas de estas cajitas, simplemente, ¿vale?, porque evidentemente no podemos cubrir todo, y vamos a ver unas propuestas que se contextualizan en unas cajitas de estas que tenemos aquí. Vale. Las tres que vamos a ver van a basarse en la generación de datos sintéticos, ¿de acuerdo? Y esta diapositiva es simplemente para que tengamos una idea del impacto que se estima
de estos datos sintéticos en general. La primera, no sé si se ve bien, pero bueno, la primera trata de que, bueno, ya sabéis que los modelos de IA normalmente se basan en el entrenamiento de datos con datos reales, ¿vale? Pero se estima que poco a poco esto va a ir cambiando, incluso que hay un sorpaso de que los modelos de IA se entrenen sobre datos sintéticos. No solo porque los grandes modelos del lenguaje, por ejemplo, se están quedando sin información por la que alimentarse, sino también porque temas como la privacidad de los datos, cuestiones éticas, hacen que necesitemos coger los datos reales y modificarlos para que no puedan ser atribuidos a una persona real, ¿no? La segunda es simplemente el impacto que está teniendo este tipo de técnicas en cuanto al mercado, ¿no? Y bueno, las estimaciones son tremendas, ¿no? Es casi exponencial. Aunque solo se cumpliera una cuarta parte de esto, una décima parte de esto, nos representa el interés que hay en el mercado en este tipo de generación de datos sintéticos. Y la última es simplemente para que veáis que esto está dividido por las diferentes áreas que tienen interés en este tipo de técnicas, y bueno, en azul clarito está la salud, que es una de las áreas a la que más le interesa este tipo de aproximaciones. Y bueno, con esto vamos a comenzar con la primera propuesta, que trata sobre la aumentación de bases de datos. Lo que vamos a hacer aquí va a ser la aumentación de una base de datos, en concreto de series temporales de mediciones de un monitor continuo de glucosa a nivel individual, o sea, a nivel de paciente. Cuando hablamos de aumentación de datos, hablamos de, en base a una sola base de datos, a una base de datos específica, nosotros vamos a crear más información a partir de esta, siguiendo la misma distribución de los datos. El ejemplo sería, bueno, tenemos una imagen de la Gioconda, solo tenemos, la base de datos es una, y a partir de aquí pues podemos crear diversas caras, ¿no? Esto sería la aumentación de la imagen de la Gioconda, aumentación de la base de datos de una imagen, por eso la imagen. Bueno, la idea es similar. Nosotros vamos a coger series temporales de glucosa, ¿vale?, diarias de un paciente, y vamos a aprender la distribución de los datos de cómo se generan estas series temporales de glucosa, y vamos a generar más series de glucosa, ¿vale? Además, la propuesta trata de decir, oye, ¿y esto para qué me sirve? ¿Vale? Pues vamos a proponer un predictor de hipoglucemias nocturnas, bueno, con el cual pues vamos a probar estos datos aumentados para ver si mejoramos el performance, el rendimiento de este predictor de hipoglucemia nocturna. Bueno, aquí básicamente simplemente comentar que consideraremos una hipoglicemia cuando tengamos 3 valores por debajo de 70. Si el predictor me dice, tú vas a tener esta noche una hipoglicemia, y luego tenemos 3 valores por debajo de 70, habremos acertado. Si no, no. Bueno, estas son las 2 bases de datos que vamos a utilizar para la propuesta. Las vamos a denominar Barcelona y Ohio porque sendos estudios se realizaron en estas ciudades. Esta es una tabla simplemente para enseñar el número de instancias y la distribución en clases de si tienen hipoglicemia o no. Como veis, está muy desbalanceada porque los pacientes no tienen todas las noches hipoglicemia, ¿vale? Bien por ellos, ¿no? Y bueno, pues una es la denominaremos Barcelona y la otra Ohio. Son 6 pacientes de Ohio y 10 pacientes de Barcelona. Sin más. Vale. ¿Qué metodología vamos a usar para crear estas nuevas series temporales? Vamos a utilizar las redes adversariales, redes generativas adversariales, o denominadas también GANs en general, que básicamente son 2 redes neuronales que compiten entre ellas. La primera red, que la denominaremos generador, es una red neuronal que tratará de generar datos lo más realistas posibles. ¿Por qué? Porque su objetivo es engañar a la segunda red. La segunda red, ¿vale?, denominada discriminador, tratará de averiguar si los datos que recibe son reales, o sea, provienen de un paciente real, o provienen del generador. Entonces aquí se crea un bucle de optimización en que los objetivos pues, son totalmente contrapuestos, que produce que este tipo de técnicas sean poderosas para esta tarea. Como todas las técnicas, pues, tienen sus puntos débiles, y me parece interesante aquí nombrar algunos de ellos.
porque este tipo de técnicas son muy inestables a la hora de entrenarse, ¿vale? No es tan fácil como, no sé, un Support Vector Machine que lo entrenas y más o menos, ¿vale? Después de 20 pruebas cross validation con 20 iteraciones y más o menos te salen los resultados parecidos. Aquí no, el entrenamiento es muy inestable y para llegar a una configuración estable tienes que trabajar bastante en la arquitectura de esta técnica, llegando pues, a problemas como que te queda siempre la misma solución y el discriminador dice, sí, esto es datos realistas, pero siempre está generando lo mismo, que no es lo que queremos, o cosas así, ¿no? Que son estos, el desvanecimiento del gradiente y el colapso de modos. Bueno, pues con esta técnica, estas son las arquitecturas de las dos redes, ¿vale? La primera red, no funciona el láser, la primera red lo que recibe es simplemente un vector de lo que denominamos dimensión latente, que es un vector de números aleatorios, básicamente, ¿vale? En las diferentes capas de la red es donde se va a codificar la distribución de los datos de ese paciente. Y luego la salida es un vector de 288 valores que representa el día entero de valores de glucosa, ¿de acuerdo? En el caso del discriminador recibirá un vector de estos valores del día de glucosa, de 288, ¿vale? Que no sabemos si será generado sintéticamente o real. Y finalmente, ¿vale? Aprenderá a decir si proviene de datos reales o proviene de datos sintéticos. Para nosotros saber si nuestro sistema es bueno, malo o regular, pues tenemos que proponer una serie de métricas. Por una parte proponemos métricas estadísticas, ¿vale? Simplemente, pues mira, estas distribuciones de datos y estas se parecen. Y por otro lado, métricas clínicas, ¿vale? Tiempos en rango, número de hipoglicemias, etc. Y luego, bueno, tenemos la parte de experimentación, que es la empírica, por la cual nosotros probamos estos datos en un sistema real para ver si podemos sacarle ventaja y, bueno, pues si le sacamos ventaja es que está funcionando de alguna manera, ¿no? Vale, aquí directamente os he copiado y pegado los resultados, son un montón de valores, ¿vale? Básicamente la idea son los clínicos, ¿vale? Y los estadísticos. La idea es que estadísticamente los p-values son significativos, entonces están siguiendo las distribuciones de los pacientes. Si vamos uno a uno veremos que los de Ohio, al tener menos instancias, ¿vale? Pues siguen un poquito peor, algunos se desvían un poquito más, ¿vale? Pero en general son significativos a la muestra. ¿De acuerdo? Entonces estamos generando datos con la misma distribución. Y bueno, y en la parte de la evaluación empírica, lo que hacemos es probarlo con otra red neuronal que no tiene nada que ver con el GAN, ¿vale? Esto es otra red neuronal que básicamente pues es un discriminador, pero te va a decir, oye, esto es un valor solo de salida, te dice, vas a tener hipoglicemia nocturna, no vas a tener hipoglicemia nocturna, ya está. Y hacemos dos entrenamientos diferentes. Por un lado, lo entrenamos con solo los datos reales y por otro lado utilizamos los datos reales aumentados, es decir, usando la GAN, ¿de acuerdo? Y luego las comparamos a ver qué pasa, a ver si hemos conseguido algún beneficio. En general, podemos comprobar que tenemos beneficios en la generación, en esta predictor de hipoglicemias nocturnas. Aquí vamos, es una gráfica que va tiene un número incremental de ejemplos, son diferentes ejecuciones con un número incremental de aumentación de datos. Aquí utilizamos toda la base de datos para predecir las hipoglicemias nocturnas. Y vemos que cuando generamos como unos hasta 1500 samples, o 1500 instancias, vamos consiguiendo mejoras en las métricas generales de la clasificación. A partir de ahí, más o menos, nos quedamos estancados, ¿de acuerdo? Pero sí que, bueno, pues tenemos un performance mayor, llegando, solo utilizando los datos de glucosa, no utilizando insulina ni carbohidratos, a state of the art, a resultados que están publicados actualmente, ¿vale? En la misma base de datos. Vale, bueno, pues esta era la primera propuesta, ¿vale? La primera cosa que hemos hecho. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de objetivo. Hasta aquí estábamos centrándonos en la glucosa, ahora nos vamos a centrar en el ratio de aparición de glucosa exógena, ¿vale? Es decir, cómo aparece la glucosa de los alimentos que nosotros ingerimos.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mejorar el estado del arte de los modelos fisiológicos que existen actualmente que modelan esto. O sea, nosotros en los simuladores actualmente pues utilizamos un modelo fisiológico estándar. Da igual el alimento que tú comas. Si tú comes 15 gramos de carbohidratos, de crema de cacahuete, de miel, de ensalada, bueno, de ensalada de espinacas con tomate o de pastel, la curva es exactamente la misma. Y sabemos que esto no es así. De hecho, no solo por la propia composición de los alimentos, sino porque el paciente, pues depende de cómo esté, va a absorber estos carbohidratos de una forma diferente. Incluso cómo están cocinados cambia, ¿vale?, la absorción de los alimentos. Bueno, la idea es entonces mejorar cómo se modela este ratio de aparición de carbohidratos con este tipo de técnicas que capturan directamente de la esencia de los datos este modelo. Bueno, que parecería, son ejemplos, no son reales. Las curvas tendrían una pinta, por ejemplo, más así, ¿no?, diferente. Porque en principio pues la crema de cacahuetes y esto sería absorción más lenta que esto que tiene azúcar por un tubo, ¿no? Vale. Hemos utilizado una librería denominada MySetMary Library que tiene solamente 54 instancias, que cuando hablamos de inteligencia artificial hay que decir que es muy poco. Bueno, tiene diferentes valores nutricionales y estaba dividida en 4 clases diferentes. Nosotros lo hemos reconfigurado solo a 2 clases, comida de absorción rápida y comida de absorción no rápida. Y bueno, tenemos diferentes valores nutricionales, pero solo hemos utilizado los carbohidratos, la cantidad de carbohidratos y esta clasificación, aparte de las curvas de REA, que por eso estamos utilizando esta base de datos. Esto es solo para que tengáis una idea de cómo pintan las curvas, ¿vale? Ahí están ploteadas todas ahí de golpe, ¿vale?, para que tengáis una idea de las diferencias. En este caso es un gráfico acumulativo proporcional, solo para que veáis que los incrementos, dependiendo del momento, pues son diferentes en una curva que en otra. Y aquí están clasificadas por el perfil, es decir, de absorción rápida y de absorción no rápida, para que veáis que son bastante diferentes los dos perfiles entre ellos. Es solo para tener como una visión de cómo pintan los datos. Vale, volvemos a la metodología. ¿Qué hacemos aquí? Aquí vamos a utilizar una GAN, pero en este caso vamos a utilizar una GAN condicionada, ¿vale? Un Conditional Generative Adversarial Network. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que aparte de la dimensión latente, vamos a introducir una condición. Vamos a verlo con el ejemplo este de las botas, primero. Imaginar que nuestro generador lo que tiene que hacer es generar imágenes de botas y que la condición es el perfil que nosotros introducimos al lápiz, por ejemplo. ¿Vale? Pues el generador podría generar una bota como esta, ¿no?, que es muy realista. Pero lo más importante, ¿vale?, de aquí es que el discriminador no solo tiene que averiguar si esta imagen y esta es cuál viene de la realidad y cuál viene del generador, sino que también recibe la condición. Entonces, el discriminador se ve obligado a saber cuál es la relación entre la condición y la generación, que eso es muy aplicable a los modelos que nosotros buscamos, donde las condiciones están pues condicionando realmente la salida, ¿no? En el caso específico que estamos tratando, las condiciones ¿cuáles van a ser? Vamos a tener 2 condiciones básicamente. La clase, está codificada One Hot Codification, ¿no?, comida de absorción rápida, comida de absorción no rápida, y la cantidad de carbohidratos, ¿vale? Esa va a ser la condición que le llega al generador con la dimensión latente y bueno, pues va a generar esta curva. Y el discriminador, que también va a recibir la condición y los datos de entrada que pueden ser reales o no. De nuevo, estas son las arquitecturas tanto del generador como del discriminador. Aquí pues simplemente pues tenemos una nueva rama en la cual pues tendremos aquí la condición, ¿vale? Esto sigue siendo la dimensión latente. La salida, ¿qué va a ser? Pues ahora no son 288 porque generamos 7 horas de datos, ¿vale? Por lo tanto, pues eso, 7 horas creo que no es así, 84 valores, ¿vale? Un valor cada 5 minutos. Aquí, pues en el discriminador recibiremos la condición y este vector de 7 horas de datos y finalmente generaremos simplemente un valor diciendo, oye, esta es real, esta no es real, ¿vale? De nuevo tenemos que establecer una serie de métricas ahora diferentes porque estamos en otro área y las estadísticas que estamos comparando es el tiempo al primer pico de la comida, el área bajo la curva de RA y la pendiente media de esta curva, ¿vale? Luego tenemos diversos experimentos estadísticos y empíricos que iremos viendo.
Vale, aquí directamente os he puesto la aproximación funcionando en la parte de la derecha. Aquí tendríamos curvas rápidas, aquí curvas de absorción no rápida. Se están generando 500, ¿vale?, curvas con carbohidratos, creo que aleatorios, ¿vale? Y esas son las estadísticas. Respecto a las estadísticas, solo puedo decir que son significativas, ¿vale? No vamos a ir. Bueno, podemos ver que, por ejemplo, los tiempos el tiempo al primer pico pues son reducidos tanto en sintéticos como en original, o sea, pero de las comidas rápidas, que en las de no absorción rápida, que el tiempo al primer pico pues son más grandes. O el área bajo la curva de las comidas de no absorción rápida es más grande que el área bajo la curva de las comidas de absorción rápida, ¿vale? Que es lo que esperábamos, ¿vale? Bueno, en cuanto, bueno, esto es un test estadístico, estamos hablando de las distancias General-Shannon, y bueno, básicamente aquí es para ver que nuestro sistema está siendo coherente. Aquí lo que tenemos son, esta columna representa solamente comidas rápidas, comida de absorción rápida, y estamos comparando series temporales, por ejemplo, este de aquí representa las samples, las instancias originales, reales, entre sí, ¿vale? Por lo tanto, como estamos comparando la misma clase entre sí, pues la distancia es corta, media, ¿vale? Es 0,1. Si lo comparamos de las reales, también es pequeña esta distancia. Si lo comparamos entre diferentes tipos de fuente, es decir, sintéticos y reales, la distancia también es pequeña, que es coherente. Si hacemos lo mismo para las de no absorción rápida, también son distancias pequeñas. Pero fijaos que si lo hacemos entre diferentes clases, esta distancia es muy grande en todos los casos, viendo que el sistema es coherente y que las comidas no rápidas y las de absorción rápida son muy diferentes entre sí, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Más experimentos. Aquí estamos evaluando una de las condiciones. Bueno, aquí estamos evaluando la variabilidad del sistema, que es lo que nosotros precisamente hemos hecho esto por la variabilidad de las curvas, ¿no? En este experimento lo que tenemos es, en cada gráfica hay 500 curvas generadas, pero todas tienen un valor constante de carbohidratos, todas, ¿vale? Y todas empiezan con la misma semilla, es decir, la variabilidad, empezamos con exactamente la misma curva. Del vector de dimensión latente son los mismos números aleatorios. Bien, en la primera gráfica estamos generando 500 curvas con una clase constante, aquí son la clase de absorción rápida, aquí la clase de absorción lenta. Esta solo es una combinación de las dos anteriores, ¿eh? O sea, clase constante, carbohidratos constantes, dimensión latente constante. Pues tengo un algoritmo determinista, me está generando 500 curvas que son iguales, ¿vale? Ahora, con este vector de números aleatorios, la dimensión latente, cambia un 25% de los valores. Pues esto comienza a variar. La variabilidad que me puede proporcionar el sistema la empezamos a ver. Si nosotros cambiamos el 100%, tenemos una visión sesgada, porque no puedo realizar todas las combinaciones posibles del vector de números aleatorios, de cuál va a ser la variabilidad de la comida. Pero aquí podemos ver, ¿vale?, que una misma comida, ¿vale?, pues tiene una variabilidad grande siguiendo las características de una curva de absorción rápida, de absorción rápida específica. Lo mismo pasa con las de absorción no rápida, ¿vale? Tiene una variabilidad y esto es simplemente modificando los valores al azar, ¿vale? Bien. Pues bueno, teniendo esta variabilidad que nosotros buscábamos. Acordaos que esta es la misma comida todo el tiempo. Pero ¿qué pasa con la otra condición, la condición de la cantidad de carbohidratos? Bueno, pues en estas gráficas lo que estamos evaluando es esto. El experimento es básicamente el mismo. Lo único que ahora estas 500 curvas que estamos generando las estamos generando con mayor cantidad de carbohidratos. Si nos fijamos en las primeras gráficas en las que tenemos una dimensión latente constante, no hay variabilidad, pues ostras, las curvas con mayor cantidad de carbohidratos tienen un perfil mayor, que es lo que se espera. Tenemos un perfil mayor de ratio de aparición de glucosa en carbohidratos porque estamos comiendo más, pero no hay ninguna variabilidad. Nosotros, según vamos cambiando los elementos de la dimensión latente, esto se va convirtiendo en más fuzzy, más confuso. ¿Por qué? Bueno, porque hay curvas con menos carbohidratos que pueden ser incluso más elevadas que curvas con más carbohidratos, ¿vale?
debido a que la variabilidad de las curvas, ¿vale? Que es lo que se espera de una comida en un ámbito real, ¿vale? Bueno, y estos son hasta aquí esta parte. Bueno, y de una forma iterativa un poco, ¿no? Continuando haciendo las cosas un poco más complejas, aquí vamos a dar, digamos, unos pasos hacia el gemelo digital, hacia el digital twin, el modelo digital que me va a representar a mí, ¿vale? Exactamente las respuestas que yo tendría. En este trabajo lo que vamos a hacer es un simulador de pacientes diabéticos tipo 1 basado en inteligencia artificial. De hecho, es el primero que se ha hecho basado en este tipo de técnicas. Y bueno, pues la idea es eso, es coger una corte de pacientes, pillar la distribución de los datos de esta corte de pacientes y montar un sistema que sea capaz de responder en tiempo real a las condiciones cambiantes del paciente. Oye, pues ¿cómo me meto insulina? O, pues eso va a modificar mis salidas, mis outcomes clínicos, ¿no? Vale. Vamos a utilizar en este caso 3 datasets, ¿vale? Estos ya los hemos usado, los he hablado antes, y este es uno nuevo que tiene 27 pacientes, ¿vale? 3 datasets para, bueno, comprobar que el sistema está funcionando bien. Esta sería la metodología. De nuevo vamos a volver a utilizar Conditional Adversarial Networks, ¿vale? ¿Qué vamos a recibir como condiciones? Vamos a recibir la plasma insulin, que ya la introducí al principio, ¿no? Es como aparece la insulina en sangre, el ratio de aparición de carbohidratos, que es el de la presentación de la propuesta anterior. Eso como condiciones, ¿vale? La dimensión latente sigue estando ahí. Y bueno, pues fijaos que es básicamente la metodología muy parecida a la anterior, ¿vale? A la anterior propuesta. En cuanto a las arquitecturas de las 2 redes neuronales, pues también muy similares. Tenemos las series temporales del plasma insulin, las series temporales del RA y la dimensión latente. ¿Qué me va a salir? Pues un vector, en este caso de 18 valores. ¿Por qué 18 valores? Pues bueno, porque consideramos que lo que yo me tomo ahora mismo de insulina y carbohidratos, ¿vale?, va a tener efecto durante la próxima hora y media, ¿vale? Y por eso pues generamos 1 hora y media de datos. Pero aquí tenemos un problema adicional, porque estamos hablando de real time, o sea, de tiempo en real. Nosotros antes lo que hacíamos en el primero, generamos un día entero, ya está, y ya te olvidabas. En la siguiente propuesta, 7 horas, y te olvidabas. Pero aquí, yo, si genero ahora 7 horas, en el próximo momento yo a lo mejor me tomo unos carbohidratos y ya la hemos liado. No puedo generar, o sea, tengo que pues gestionar esto en tiempo real. Bueno, pues aquí es donde está el mayor cambio de la arquitectura, que es muy sencillo de comprender, ¿vale? Aquí ya está directamente funcionando, pero creo que se entiende mejor de esta manera. Básicamente nosotros en cada momento, en cada instante, cada 5 minutos estamos ejecutando el sistema y está recibiendo información de la insulina y de los carbohidratos. Lo que hacemos es pues empezamos evidentemente con una serie temporal de 18 valores, porque tienes que empezar por algún lado. Cuando ya tienes 18 veces esto, vas a tener medias, o sea, vas a tener 18 valores para el mismo instante de tiempo, ¿vale? Tendrás en momentos 18 valores. Y esto lo que lo usamos, ¿vale?, es una ventana, una media móvil en una ventana temporal que va haciendo que esto por eso va cambiando por aquí atrás también, ¿vale?, que va haciendo la media de todos estos valores, y con esto conseguimos la temporalidad de las propias series temporales. Vale, de nuevo tenemos que establecer diversas métricas, estadísticas, clínicas, y básicamente son lo mismo que antes, ¿no?, los tiempos en rango, número de hipoglucemias, pero aquí hay una muy importante que es la causalidad, ¿vale?, que es cómo afectan las condiciones que nosotros estamos introduciendo a la generación de glucosa. Necesitamos que haya una relación directa entre la insulina y los carbohidratos y la generación. Por mucho que tú me generes estadísticamente series temporales muy parecidas o que me sigan la distribución de la glucosa que yo tengo, no me sirven de nada si no van a responder a la glucosa, a la insulina y a los carbohidratos como debería, ¿vale? Entonces tenemos varios tests que intentan medir esto. Luego, en el plano de experimentación, este tipo de simuladores normalmente se utilizan, o sea, uno de los usos más extendidos es meterlo en un páncreas artificial, en un closed loop, ¿vale? Entonces, pues lo metemos en un páncreas artificial para ver cómo funciona, ¿vale? Básicamente, a ver si sustituye realmente a los simuladores que actualmente se usan para esto.
Bueno, esto es simplemente dos ejemplos más. En este caso, pues la curva negra representa los datos reales, o sea, el perfil de plasma, insulin y de RA es real, ¿vale? Y lo metemos al simulador y también tenemos los datos del paciente y los comparamos solamente para tener una idea de cómo está funcionando. El negro sería la curva real del paciente y el rojo es el que genera nuestro simulador, ¿vale? Que, bueno, visualmente pues se entiende que sí, podría ser una curva perfectamente aceptable, realista para este paciente. No tiene por qué ser la misma, es lo que buscamos, que no sea la misma. Vale. Otra vez tabla con un montón de numeritos. Y me voy cargando además la parte de p-values y todo esto me lo cargo porque digo, si no teníamos más esto. Pero lo único que puedo decir es que es significativamente parecidos en las 3 bases de datos. ¿De acuerdo? Cada una de las cortes es representada por el modelo específico, estadísticamente. En cuanto hago especial hincapié en este tipo de test, en el que estamos comprobando qué efecto tienen los condicionantes, ¿vale? Bueno, son 2 test estadísticos. En este caso, básicamente, si las curvas acaban convergiendo, pues representa que hay una causalidad entre las entradas, los condicionantes y la salida. Pero bueno, me parece casi más interesante porque tenemos un valor específico en el cual en el Granger Curve Utility Test nos dice que los carbohidratos tienen un 33% de efecto, mientras que la insulina tiene un 37% de efecto, lo cual tiene bastante sentido y lógico, ¿vale? Y establece una relación directa entre los condicionantes y la generación de glucosa. En cuanto a la introducción de este sistema en el páncreas artificial, claro, lo que nosotros no tenemos es la propia corte de paciente real también en el páncreas artificial. Entonces, si tuviéramos eso, lo podríamos comparar. Pero vamos, con lo único que puedes comparar esto, es decir, ¿qué pasa cuando yo meto una corte de pacientes reales en un páncreas artificial? Pues oye, lo que pasa es que se reducen las hipoglicemias, que aumenta el tiempo en rango, ¿vale? Y eso es lo que pasa cuando nosotros introducimos los modelos de los pacientes en este simulador, ¿vale? Indicando que está funcionando como se esperaría en un ensayo clínico real, ¿vale? Entonces esta es pues la parte empírica, ¿de acuerdo? Y nada, bueno, pues para ir finalizando, hay muchas líneas de trabajo en este campo y estos son básicamente todas cosas que estamos trabajando actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero que estamos haciendo es mejorar estas técnicas, ¿vale? Estamos optimizando las diferentes técnicas que estamos haciendo, las GAN, ¿vale? Pues estamos cambiándolas por variational autoencoders, por problemas de estabilidad, por problemas de generación, para mejorar la calidad de las predicciones. Estamos investigando usar modelos mixtos, combinación de modelos clásicos con este tipo de modelos basados en datos. Por supuesto, salen modelos de este estilo cada día. Hay un paper nuevo de métodos de inteligencia artificial generativa, pues bueno, pues estamos echándole un ojo, estamos integrando algunas de estas características que nos convienen a nuestros sistemas. Es muy importante la explicabilidad de las métricas de la inteligencia artificial y nos gustaría saber cómo las condiciones, o sea, porque claro, nosotros tenemos un generador que combina todo. A lo mejor nos gustaría tener un generador que combina cada uno de los elementos o condiciones para luego unirlo todo, ¿no? Bueno, mejorar la explicabilidad de nuestro sistema. También estamos trabajando en esto. Por otro lado, claro, hemos hecho un simulador que tiene insulina y carbohidratos. ¿Pero es eso lo único que afecta a la diabetes? No. Al principio lo he dicho, que es una enfermedad muy variable, que es afectada por múltiples perturbaciones. Pues bueno, pues nos gustaría, estamos trabajando, ya tenemos cosas hechas con actividad física, con la propia hora del día, ¿vale? Que afecta, la propia hora afecta a los pacientes, el género o la propia glucosa, porque el estado de la glucosa, o sea, si yo estoy en 40 gramos de decilitros y estoy en una hipo, pues evidentemente va a afectar al futuro. Y eso, la glucosa, el estado actual de la glucosa no lo estamos teniendo en cuenta, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, aquí hay mucho trabajo que hacer. También el tipo de datos generados. Seguimos trabajando con el RA, ¿vale? Validándolo con bases de datos más grandes, porque al final, la que os he explicado, tenía 54 comidas.
con EHR, la información que se guarda en las bases de datos de los hospitales, las características de las poblaciones, ¿vale? Pues con otro tipo de datos que no sean específicamente glucosa, que es lo que os he explicado hoy básicamente. Y avanzando hacia el Digital Twin, que yo considero que esto es lo más importante, porque lo que estamos haciendo es replicar cohortes, pero no pacientes individuales. Estamos teniendo problemas, digamos, en personalizar. Bueno, tú empiezas con un paciente y tienes 100 días de datos, eso no es nada para la inteligencia artificial, ¿no? Y podemos conseguir un modelo poblacional, pero tenemos que transferirlo a la persona en sí y que esté replicando los valores de esa persona, no solo los valores de la cohorte. Entonces queremos obtener un beneficio al aplicarlo a la persona en sí, al paciente en sí. Y bueno, esto pues estamos utilizando técnica de Transfer Learning para poder conseguir el verdadero Digital Twin, ¿no? Y finalmente, todo este tipo de técnicas aplicadas a salud pues necesitan ser testeadas. Yo os he enseñado aquí un montón de técnicas, de métricas estadísticas y clínicas, pero creemos que no es suficiente, ¿vale? Porque este tipo de técnicas, pues por ejemplo esto que os hablaba de la inestabilidad, incluso cuando está generando valores estadísticamente significativos, puede ser que te dé un montón de ruido, ¿no? Y eso ninguna de las métricas estadísticas que tenemos nos va a decir nada sobre el ruido. Entonces, necesitamos métricas que específicamente evalúen tanto en el ámbito clínico relacionado con la IA como en el ámbito de la inteligencia artificial generativa. Bueno, pues estamos evaluando diferentes tipos de métricas que puedan dar mayor soporte a este tipo de aproximaciones. Y hasta aquí, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta tenéis por ahí? Sí, yo iba a preguntar, porque decías que habéis incluido los grupos entre carbohidratos simples y complejos, ¿no? Para poder absorción rápida y lenta. Sí. Y esa reducción, o sea, ¿cómo acabáis diferenciando los de absorción rápida y lenta? ¿Qué técnica lo podéis utilizar? Directamente en este trabajo, o sea, la propia base de datos venía clasificada en carbohidratos de absorción rápida, carbohidratos pequeños, eran small, fast meals, large meals y medium meals. Nosotros los reconfiguramos, ¿vale? Para tener, pero precisamente en este trabajo no se hizo una estimación de cómo eran cada comida, ¿vale? Pero creo que en el trabajo que generó esta base de datos, pero yo no lo sé. Sí, yo sí estaba. No son carbohidratos, son comidas mixtas. O sea, desayunos, comidas con diferentes alimentos. Entonces hay una identificación de cada curva, luego se hizo una clasificación. Como se llama esto con Momorov y todo esto. Sí. Pues es una clasificación y al final aquí simplificaron rápidos y no tan rápidos. Vale. Estas las comidas son mixtas. Realmente es una cosa complicada, ¿eh? Es un plato de arroz con pollo, con no sé qué, ¿no? Vale, perfecto. Jorge. Sí, os había decir una cosa que igual estoy equivocado, me corregís. O sea, según tengo entendido, hay, por ejemplo, algo que no es glucosa que interviene en los niveles de insulina. En concreto me refiero a la proteína láctea. Y que también no sé, o sea, hasta donde yo tenía entendido, no se sabe muy bien por qué pasa. Y bueno, hay ejemplos que los culturistas lo utilizan porque la insulina es una hormona anabólica, según tengo entendido. Entonces, mi duda es si es solo tenerse en cuenta de alguna manera que, por ejemplo, la proteína láctea, sin ser un carbohidrato. Bueno, depende en cuál aproximación estés hablando, pero en general, la que nosotros estamos simulando, el simulador de diabetes, al final todas estas consecuencias tienen un efecto en la glucosa. Tú estás modelando a través de los datos de glucosa todas las perturbaciones que existen y eso va a atribuir una variabilidad, ¿no? a la generación de glucosa. Pues esta proteína, si inhibe la generación de insulina, pues tendrás un mayor perfil de glucosa por ello. Entonces, esta curva de glucosa al final se ve reflejada en el modelado de datos. Por eso es interesante este tipo de métodos porque modela cosas que ni sabemos. ¿Vale? Pero directamente no, evidentemente no, ¿vale? Porque hay tantos factores que afectan a la glucosa que es imposible realmente de modelar esto. Pues
poco al revés, no se sabe que la glucosa se ve afectada por el ejercicio extremo. Sí que se sabe, lo que pasa es que no tenemos modelo, Claro. no tenemos datos. Pero que es un poco al revés, o sea, se sabe que afecta, pero no se sabe cómo. Entonces, lo que tú dices es que se recoge en el valor de la glucosa toda esa variabilidad, pero igual lo que dices, igual que si una mujer tiene la menstruación. Exactamente. El valor de la glucosa recoge todas las variables que no estamos teniendo. El tema es que los modelos que teníamos hasta ahora, pues las perturbaciones que recogen pues son muy pocas. Entonces esta variabilidad, la que tú por ejemplo en ese caso, pues no se ve reflejada nunca, ¿vale? Y en este caso, aunque no sabemos exactamente cómo afecta, sí que tenemos la posibilidad de valorarlo en esta variabilidad de los datos. Pero en sujetos sanos, porque por ejemplo en sujetos que no producen insulina no se vería reflejada la glucosa. Pues si no se ve reflejada la glucosa, pues no, sí, igual, no afecta. Porque eso afecta al torrente sanguíneo, ¿no? O sea, se produce ácido láctico, que es lo que tú estás diciendo, y produce una transmisión al nivel de glucosa, se ve igual. O sea que, pero si es diabético tipo 1 que no produce insulina, produce menos. Sí, pero insulina tiene, que es la que se inyecta exógena. Sin insulina no puede. No, lo que quiero decir es que si por ejemplo la proteína de leche, que no lo sé, pues creo que era así, que fomenta la producción de insulina. Aquí en un paciente diabético tipo 1 eso no debería. No, claro, pero que se ve afectado la glucosa. Sí, la glucosa, sí. Pues, ¿alguna pregunta más por ahí? Bueno, yo una. Tengo aquí unas cuantas. Sí, a mí me interesa sobre todo el tema del transfer learning, ¿no? Es como, quiero decir, entiendo que partes de modelos sofisticados, con cierta complejidad, y claro, no hay tampoco, lo has mencionado tú, tampoco hay tantos datos para hacer el transfer learning. ¿Cómo se ve afectado, no? ¿Realmente se produce una transferencia efectiva con esa cantidad de datos? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es partiendo de modelos poblacionales, ¿vale? Por ejemplo, un modelo de una cohorte, ¿vale? Como los que os he enseñado aquí. Y tú sacas a un paciente, coges la cohorte menos ese paciente, haces el modelo y luego dices, vale, ahora tengo esta distribución de los datos, este modelo, ahora con este paciente que había sacado necesito entrenarlo con sus datos y mejorarlo, ¿no? Pero tú partes de un modelo poblacional y a partir de ahí intentas mejorarlo. El problema que estamos teniendo es que muchas veces esto no está mejorando. Para mejorarlo, pues a veces no, pues ahí estamos trabajando porque en muchos pacientes pues directamente la performance es igual entonces bueno, pues es un tema complicado, pero sí, porque depende todo mucho de los datos que tenga el paciente en sí, pero bueno, en principio pues eso puedes ir reentrenándolo para ir mejorando los resultados, pero otra cosa no tenemos, utilizando nuevas técnicas que mejoren los outcomes, pero no hay más. Al final en el ámbito de la medicina estamos jorobados en ese sentido, ¿vale? No es como pues, en otros ámbitos que tienen hay millones de terabytes para entrenar los algoritmos. Sí, hay un comentario sobre la dificultad de tu trabajo, ¿no? Que os fijéis, que son estudiantes de posgrado, doctorado. O sea, él está trabajando con una base de datos que tiene 10 pacientes, pero tiene 1000 y pico días, ¿no? De cada paciente, ¿no? Depende de eso. Entonces, la dificultad, lo primero de tomar esos datos, que es un problema. O sea, parecen 10 pacientes que es poco, pero a veces cuando escribes a revistas que utilizan datos sintéticos o datos de motores o yo que sé, que tienen allí 1000 millones de casos, pues la dificultad de esos 10 pacientes que ellos han tomado es muy importante, que estén tomados con fiabilidad y luego, claro, a partir de ahí trabajar con esas bases de datos, 10 pacientes, 6 pacientes, 27 ya es un número elevado y trabajar con ellos es muy difícil. Para que lo sepáis, los que trabajáis en el doctorado, que esa generación de datos es una dificultad muy grande. Y cada vez está siendo un poquito más fácil acceder a estos datos, pero tú sabes que hace 8 años pues era imposible, había 2 bases de datos públicas y muy reducidas y bueno, cada vez parece que hay más bases de datos que las que puede jugar, pero claro, si hay un grupo de investigación que ha hecho un ensayo clínico y tiene unos datos potentes, dice, no, tú no vas a acceder a mis datos, yo hago mis estudios y tú apáñate, ¿no? Entonces es complicado. Ha habido ahí siempre, sí.
Bueno, nosotros tenemos publicado los 27 estos que utilizamos. Está ahí en un artículo, así que si quieres usarlo, ya está. Bueno, y si no, también lo sabes. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Comentaste que estáis buscando la personalización a través de los términos digitales, ¿no? Sí, es la pregunta que he realizado. ¿Qué técnicas en específico estáis o en qué...? Bueno, hay muchas formas de hacer este transfer learning. Puedes, por ejemplo, reentrenar la red, reentrenar algunas capas, tener específicamente diferentes vertientes, ¿sabes? Por ejemplo, tú puedes hacer una arquitectura de capas y solo reentrenar una parte, ¿vale? Unas capas de salida, dependiendo, hay muchas formas pero básicamente pasa por el reentrenamiento con los nuevos datos de los modelos que tengas. ¿Cómo? Ya hay muchas posibilidades. Tenemos una pregunta online. Dice Félix, ¿habéis probado técnicas de Parameter Efficient Fine Tuning? Se suele usar en LLMs, pero las he mirado en profundidad, pero parece que mejoran la robustez. A lo mejor podéis partir de una cohorte y analizarlo usando esa técnica. A ver, yo según lo entiendo, el fine tuning son para los hiperparámetros para optimizarlos. Y bueno, básicamente, o sea, yo no he hablado aquí del trabajo que hay por debajo de todos los algoritmos de machine learning, pues yo qué sé, pues todo lo que es la división de los diferentes conjuntos de entrenamiento, validación, la optimización de parámetros, pero todo eso es un trabajo grande que se ha realizado en cada una de estas aproximaciones que ha llevado meses, ¿vale? Igual que el preprocesado de datos, etcétera, ¿no? Pero sí, hemos intentado todas estas técnicas del fine tuning y de hecho todos estos algoritmos tienen un proceso de fine tuning dentro de sus aproximaciones. Pero sí. Claro, esa iba una de mis preguntas que tenía, era bueno, ¿cuánto trabajo tenía por ahora? Ya lo está diciendo. ¿Cuánto trabajo de ajuste de la red específicamente para lo vuestro habéis hecho y cómo se podría adaptar eso a lo mejor a lo que hablábamos ayer de los datos de obesidad? ¿Cómo podríamos a lo mejor generar datos sintéticos de este dataset que tiene un sesgo, ¿no? ¿Cómo poder generar datos de las partes donde quedan huecos y todo eso? Tendríamos que hacer muchísimo trabajo de adaptación de la red o digamos que más o menos podría funcionar con una primera configuración. A ver, o sea, cuando empiezas de cero en esto, que no sé, empezamos a lo mejor hace 5 años o algo así, pues estábamos bastante perdidos, digamos, en el sentido de que no había aplicaciones, nadie utilizaba la inteligencia artificial generativa para este tipo de cosas. Y los trabajos, además esto va avanzando día a día. Hace 5 años pues había GANs básicas y ya está. Hoy en día existen 70 tipos de GANs con recurrencia, etcétera, etcétera. Claro, hoy en día pues ya tenemos una experiencia mucho más amplia y coger datos nuevos y ya sabemos trucos. No, pero es que para samplear desde el espacio de distribución necesitas hacer un sampleo bajo el proceso de Wiener, no sé qué, porque es muy complicado al principio. O sea, no es, ya te digo, no es como aplicar un support vector machine, darle a play y ya está, ¿no? Hay que hacer, hay cositas, pero sí, la experiencia te da pie a generar, o sea, a que sea más fácil coger otro tipo de datos. Nosotros empezamos, por ejemplo, con esto de la generación de imágenes, como la idea vino por ahí, por lo de la generación. Hostia, si podemos generar imágenes parecidas de gente que no existe y que parecen reales, ¿por qué no lo vamos a hacer con datos diabéticos, no? Y empezamos con generadores de imágenes. Pasábamos la glucosa a imágenes, ¿vale? Y luego con la imagen, ¿vale? Volvíamos a pasar a serie temporal, que era un rollo tremendo, claro, porque tenías que hacer ahí, ibas viendo aquí cuadraditos, amarillos, azules, y sí, pues parece que ahí en el rojo, pero bueno, luego ya empezamos con las series temporales y tal. Pero sí. Y bueno, yo creo que eso podría ser interesante ver lo de la obesidad, ver cómo se puede utilizar algo ahí. Y una pregunta. Sí, o sea, hay métodos de generación de data augmentation, ¿no? Que bueno, pues generas en realidad utilizar distribuciones matemáticas y tal, mucho más sencillo. ¿Habéis comparado con algo de eso de efectividad? No. Porque o sea, nosotros, por ejemplo, hemos utilizado generación de datos, pues la materia de la distribución, claro, tiene una dificultad que no sabes tampoco qué distribución sigue exactamente los datos. Si pones una gaussiana, pues te estás columpiando un poco, ¿no? Y eso. Sí, la verdad es que pues probar contra otros métodos de data augmentation pues
sería totalmente, o sea, pues algo que es un experimento factible y que debería hacerse, de hecho. Sí, cuando hablas de el plasma, insulina y el ratio y todo eso, o sea, los datos los tenéis, o sea, son la base de datos esta que hablaba. No, bueno, dependiendo de la aproximación, algunas veces utilizamos directamente los modelos fisiológicos, otras veces ampliamos de la propia base de datos o utilizamos la propia técnica esta de generación de modelos, pero creo que en cada aproximación hacíamos una cosa, ¿vale? Aquí lo he digamos, hecho para que parezca más... Hostia, el número ahora me doy cuenta que está un poquito... Yo me he fijado que estaba en una de las 13, que es una buena pregunta. Entonces, aquí, o sea, a partir de las series temporales, los ratios... En esta, creo recordar que tú cogías un valor de carbohidratos y los ampliábamos con el MySetMill Library, ¿vale? Siguiendo o sea, decías 50 gramos de carbohidratos y tú te ibas a la MySetMill Library y cogías una curva, una comida de 50 carbohidratos y la pegabas, sin tener en cuenta absorción rápida, lenta, eso da igual. O sea, la pegábamos y ya está. Entonces te podía tocar una o te podía tocar otra, no eso. Okay. Y eso lo metes como otra feature dentro de... Sí, o sea, simplemente, o sea, esto solo recibe el plasma insulin y el RA, ¿no? El de carbohidratos no sabe nada, eso es preprocesado que nosotros hacemos. Ajá, vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí me ha parecido súper interesante todo. Muchísimas gracias por... Gracias, señor. Y nada, estamos hablando de cosillas que hacer. Muy bien, pues nada, vamos a un aplauso.